Hermanos y hermanas, aquí estamos nuevamente en este día viernes 25 de septiembre, dándole prácticamente fin a la lección de escuela sabática que tuvimos en estos 3 meses, bajo el título Lecciones sobre la vida de Jacob. Fue una gran bendición sin duda para todos los que estudiaron esta lección. Aprendimos mucho. Y en un momento voy aquí a preguntarles a mis hermanas que me están acompañando hoy para hacer el resumen sobre lo que vieron ellos en esta lección, sobre lo que significó este tópico para todo el trimestre. Antes déjenme hacerles una invitación para mañana sábado a que visiten nuestras iglesias Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles, ubicadas en Houston, San Antonio, Austin, Dallas, Fairfield, Corsicana, Fort Worth y Denison. Aquí en estos lugares, en estas ciudades, por la gracia de Dios, se proclama todos los sábados la verdad presente con mensajes a la ley y al testimonio. Y mañana usted está invitado para que nos acompañe. Allí en la pantalla están las direcciones de las iglesias para que usted tome nota y pueda mañana darse cita. Será un privilegio para nosotros recibirle y adorar junto con usted a nuestro Dios. Y una vez más quiero repetir la invitación que he estado haciendo para los radioyentes y televidentes del área de Fairfield, Texas, para que nos juntemos este sábado para adorar el santo nombre de Dios, allí en el 352 South Fairway Street, Fairfield, Texas, 75840, en el templo Inspiring Word Christian Center. Allí estaré este sábado predicando. Nuestra iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles se reúne en este lugar. Allí rentamos, en este templo Inspiring Word Christian Center. Desde las 9 de la mañana las puertas del templo están abiertas para que todo aquel que quiera venir a adorar a Dios con nosotros lo pueda hacer. Así que todos los vecinos de alrededor de Fairfield y que oyen Radio Advenimiento o miran nuestro canal Advenimiento TV, les hago esta atenta invitación para que vengan y adoremos juntos a nuestro Dios. Qué gozo será para mí poder conocer a algún televidente, radioyente que tal vez nos está siguiendo en las predicaciones desde hace un tiempo atrás y no nos conocemos. Bueno, es la oportunidad que estaré más cerca de ustedes para que pues nos podamos saludar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Repito, la dirección 352 South Fairway Street, Fairfield, Texas, 75840. Rentamos en el templo Inspiring Word Christian Center. También hoy hay un programa que se llama Recibiendo el Sábado. Este programa es a la puesta del sol, aquí por este canal de televisión, al cual también le invitamos. Y también para los amigos que nos ven por el internet, que lo sigan por el YouTube. De Houston, mi hermana Rosalba, mi hermana Margarita, mi hermana Wanda y mi hermana Jocelyn. Con ellas voy a hacer el resumen de lo que fue la lección de esta semana. Pero antes vamos a orar. ¿Qué les parece? Vamos a rodearnos. Jocelyn, ¿quieres orar? Sí. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos, Padre, porque nos permites casi concluir una semana más laboral, de escuela, Señor. Y pedimos, Padre, que ahora que nos preparamos para recibir tu santo sábado, que tú puedas ser con nosotros durante este día y también mientras estudiamos esta lección en esta mañana, Padre. Concluimos una lección de este trimestre y te pedimos, Padre, que las lecciones que tú quieres que nosotros obtengamos, Señor, que las podamos haber captado y también, Señor, poner en práctica, que no queden en el olvido, Padre. Pedimos tu Espíritu Santo que sea con nosotros, que nos guíe a toda verdad y no solamente eso, sino que nos ayude a hacer los cambios necesarios para poder encontrarnos contigo muy pronto. Quédate con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de proceder al resumen de lo que fue esta semana, de la lección que trajo por título
Esperanza para el remanente de Israel. Me gustaría, hermanas, que ustedes pudieran así brevemente dar su apreciación en forma general de lo que significó para ustedes esta lección. ¿Cómo le pareció, hermana Rosalba, este tópico que estudiamos? ¿Qué tanto fue de bendición para su vida? Pues muy interesante esta lección, especialmente porque nos deja bien claro el formidable poder de la oración. Fue una cuestión de fe de Jacob, de aferrarse a Dios y el compasivo amor y la misericordia que tiene para con nosotros. Ese fue un punto bien importante que resaltó la lección. Amén. Hermana Margarita. Me llamó mucho la atención porque a través de este personaje aprendí a que tengo que confiar en Dios y en sus promesas y hacer siempre la voluntad de Él, que Él decida por mí lo que debo hacer. Es algo difícil por el pecado que hay en el ser humano, pero tengo que dejarme educar y refinar por el gran maestro. Amén. Para poder ir al cielo, pero antes trabajar en mi carácter para poder heredar la patria celestial. Amén. Jocelyn, ¿qué apreciación tienes tú de lo que fue esta lección? Pues bueno, en mi caso, desde niña escuchamos la historia de Jacob y pocas veces nos ponemos a indagar la importancia que tiene la vida de Jacob en nosotros y cómo nosotros tenemos que pasar por la misma experiencia que pasó Jacob. Creo que eso fue lo que a mí más me impactó, me impresionó, que de la misma manera como Jacob tuvo ese encuentro con Dios, nosotros así tenemos que tener ese encuentro con Dios, y no solamente eso, sino que también un arrepentimiento verdadero y dejar que sea Dios que obre en nuestras vidas y que pueda hacer de nosotros lo que Él anhela que nosotros seamos, que es tener la imagen de Dios. Amén. Hermana Wanda. Pues sí, pastor, me llama mucho la atención que Jacob, pues como todo ser humano pecador, cayó y pues pecó delante de Dios, pero eso no significó la ruina. Sí significó que él tuvo que pasar por muchas pruebas diferentes, pruebas fuertes, duras, pero se volvió a Cristo, se volvió tomó con todo su anhelo la mano del Dios Todopoderoso y no la dejó ir, y ahí fue que encontró la fortaleza y la fuerza que en él como ser humano necesitaba. Y eso es lo mismo que nosotros hoy en día tenemos que hacer, agarrarnos de ese poder omnipotente que está ahí esperando por nosotros para darnos esa ayuda que tanto necesitamos. Así es. Hermanos, creo que si le preguntara a usted qué le pareció esta lección, sin duda usted también tendría un punto de vista muy interesante. Todas las lecciones estuvieron buenísimas, pero pude ver que la que vino hablando del tiempo de angustia de Jacob, del gran tiempo de angustia, como que esa tuvo un impacto bastante fuerte en la audiencia. Lo pude ver en los views que tiene esa lección ahí en el YouTube, y pues todos los que estudiaron miraron que qué tremendo ese tiempo de angustia por el cual vamos a pasar. Bueno, fue una bendición realmente la lección. Preparémonos para el trimestre que ya vamos a iniciar la siguiente semana, porque una nueva lección, un nuevo tópico, Dios nos tiene, que va a ayudarnos todavía a ser mejores en la vida cristiana. Para cerrar lo que fue el trimestre, vamos a concentrarnos a la lección de esta semana, esta que, como dije, trajo por título Esperanza para el remanente de Israel. Vamos a destacar 5 puntos aquí de lo que fue la lección, que esto es lo que tiene que hacerse todos los sábados en el repaso. Voy a decirlo aquí público, a todos los maestros de la Iglesia de Advenimiento, traigan 5 puntitos para tratar con los hermanos el día sábado y verán que cubrirán toda la lección. 5 puntitos, un puntito por día.
Y verán que con eso ustedes van a tratar toda la lección en los 30 o 40 minutos que les den. Vamos nosotros a hacerlo a manera de ensayo ahora. Jocelyn, ¿qué punto más importante tú viste en esta lección? Uno de los puntos más importantes que vi en esta lección es que Dios puede cambiar nuestra actitud si nosotros se lo permitimos. Vemos cómo, o a través de la lección vimos lo que le ocurrió a Jacob, por ejemplo, cuando trabajó 7 años por Raquel y pues el papá le dio a Lea en vez de Raquel. Y vemos que Jacob, pues su predilecta era Raquel, pero y vemos como él también no despreciaba a Lea, pero sí como que la ponía a un lado, como que no le daba tanta atención como se la daba a Raquel. Y sin embargo, al final de su vida, vemos Génesis capítulo 49, versículo 31, que dice: allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí también sepulté yo a Lea. Así que a Jacob al final de su vida lo sepultaron junto con Lea, y uno podría preguntarse, pero ¿y por qué Lea? Si él amaba más a Raquel. Entonces eso nos hace ver que Jacob, a través de su vida con Lea, tuvo un cambio de actitud, y creo que lo llevó a tener ese cambio de actitud y de él poder tomar esa decisión de que fuera sepultado con Lea fue porque había encontrado a Dios, porque había conocido a Dios y había permitido que Dios renovara su corazón, de manera que él ya no era el engañador como se le conocía antes, sino que ahora él era el padre de Israel, y con eso, con ese cambio que Dios obró en él, hubieron frutos que se vieron incluso hasta en su matrimonio, como podemos ver. Y lo importante para nosotros es que si nosotros dejamos que Dios obre en nuestros corazones, Dios va a bendecirnos no solamente en esas cosas que nosotros sabemos que están mal, sino en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la vida matrimonial, la vida familiar, con los hijos, en el trabajo, en la escuela, en cualquier ambiente o círculo en que nosotros estemos involucrados. A veces hay razones por las cuales un esposo o una esposa puede estar molesto, y eso puede llevarlo a una situación donde pueda enajenar su corazón demasiado para con su pareja si no sabe manejar esa situación. Entonces nosotros miramos acá en la lección que pues Jacob finalmente su actitud como esposo cambió para con Lea. Es verdad, Lea lo había engañado, razones tenía para estar molesto con ella, pero la actitud como al final cambia, eso es un ejemplo para los esposos, para las esposas, de que es importante eso en la vida. Bueno, ¿qué punto más importante el que destacó Jocelyn? ¿Y usted, hermana Wanda? Pues sí, pastor, a mí me llamó mucho la atención el que Jacob tuvo que pasar por pruebas inusuales, y pues quizás muchas veces nosotros también a través de toda nuestra vida tenemos que pasar por pruebas que no esperamos, que no esperamos realmente, pero tenemos que tener en cuenta que Dios permite las tribulaciones y las pruebas por un propósito, porque pues quizás tenemos que desarrollar paciencia, piedad, y eso a su vez nos va a llevar a la esperanza. A medida que nosotros vamos por esta vida, que vamos desarrollando ese cambio de carácter a través de las tribulaciones y de las pruebas, porque es lo que trae ese cambio de carácter a nuestras vidas, vamos desarrollando el músculo más fuerte que necesitamos, que es la fe. Y entonces se me viene a la mente una cita de Elena G. de White que dice que nosotros no debemos olvidar cómo Dios nos ha llevado en el pasado, ¿verdad? Cómo Dios nos ha traído hasta aquí, jamás debemos olvidar cómo Dios nos ha traído en el pasado. Y pues es lo mismo que nosotros hoy en día tenemos que recordar. Y bueno,
Jacob pasó por muchísimas aflicciones y muchísimas pruebas, pero todo fue para su santificación. Y creo que un versículo bien importante aquí es en Primera de Pedro 4, 12, versos 12 y 13, que dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Así que según Jacob pasó por padecimientos y se pudo gozar en el Señor, es la misma esperanza que nosotros como siervos de Cristo tenemos, que podemos participar de los sufrimientos y los padecimientos de Cristo, pero nuestra esperanza es que juntamente con Él vamos a participar de su gloria. Amén. Yo encontré, hermanos, en esta lección un punto importante, y es con respecto a los privilegios que Dios le ha concedido a uno. Cómo estos uno debería de apreciarlos mejor. Miren, nosotros como iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles, en mi calidad de pastor de la iglesia, pues he visto cómo el Señor me ha dado grandes privilegios, grandes responsabilidades, como por ejemplo el tener que, por su gracia, liderar este ministerio que proclama la verdad presente. Entonces este es un privilegio que pues el Señor me ha permitido tener, pero a los hermanos, a los miembros de la iglesia, también Dios les ha dado este privilegio de ser portadores de este mensaje. Y así sucesivamente hay otro tipo de privilegios que Dios nos da. Dios ha sido bueno, pero debemos nosotros apreciar eso, en el sentido de vivir consecuentemente según los privilegios que hayamos tenido. Hay aquí en Deuteronomio 32, versículos 9 y 10, lo siguiente: porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó y lo guardó como la niña de su ojo. Así también ha sucedido con nosotros. ¿Dónde andábamos antes? ¿Dónde nos movíamos? ¿En qué tinieblas andábamos? Miren cómo Dios nos trajo a esta luz. Cómo el Señor nos dio este gran privilegio de conocer este mensaje de verdad presente, el mensaje de los tres ángeles. Cómo el Señor nos sacó de ese pecado en el que estábamos y nos trae ahora a disfrutar de su paz. Hermanos, hemos sido privilegiados, somos la niña de sus ojos. Cómo el Señor nos ha cuidado, cómo el Señor en esta pandemia incluso nos ha librado de morir. Algunos medio les dio un síntoma ahí y rápido pasaron de eso. Otros les dio fuerte, pero el Señor los sacó victoriosos. Hermanos, tenemos la vida, es un gran privilegio, pero debemos nosotros apreciarla. Debemos apreciar esos privilegios poniendo al servicio del Señor todas nuestras fuerzas. Dice que Dios rodeó a Israel de toda clase de facilidades y privilegios que hicieron de él un honor para su nombre y una bendición para las naciones vecinas. Pero le prometió también que si andaba en el camino de la obediencia, lo ensalzaría sobre todas las naciones que hizo para loor y fama y gloria. Y que cuando tengamos hombres que, aunque reconociendo sus deficiencias, intercedan ante Dios con fe ferviente como Jacob, veremos los mismos resultados. En otras palabras, hermanos, Dios nos va a bendecir en la medida en que sepamos apreciar los privilegios que Dios nos dio y que consecuentemente nosotros vivamos agradándole al Señor. No sé, hermana Margarita, ¿qué punto usted encontró importante para comentar? Bueno, me pareció bastante importante el mirar aquí algunas de las trampas sutiles que en estos últimos tiempos el remanente, o sea, nosotros debemos vencer.
Y bueno, ahí en la palabra de Dios, en Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A la luz de la palabra de Dios, nosotros como seres humanos pecadores, debemos de reconocer primeramente que pecamos, que ofendemos a Dios, y a la luz de la palabra de Dios y en oración, en humillación y arrepentimiento, pedirle a Dios que nos ayude, que nos saque de esa mala manera de vivir, de esos pecados que quizás aún no hemos podido vencer. El Salmo 15:1 dice: Señor, ¿quién habitará en tu santuario? ¿Quién residirá en tu santo monte? Y aquí nos explica quién es. El que anda en integridad y practica la justicia y habla con verdad en su corazón, el que no habla mal de nadie, ni hace mal a su prójimo, ni infiere reproche alguno contra su prójimo. Aquí debemos de cuidar mucho la parte en los roces que hay con la familia, como usted comentaba, entre esposos, con los hijos, con el tío, con el abuelo, con el vecino, con el compañero de trabajo, el compañero de la escuela. Y la misma palabra de Dios nos dice que la ira no se ponga, ¿verdad?, sobre nosotros. Debemos arreglar estos asuntos, quizás ese resentimiento, quizás esa culpa, la ira, evitar las contiendas, el vivir en desesperación, en depresión, porque eso causa enfermedad a nuestro cuerpo, y un cuerpo enfermo no le da el mismo servicio a Dios. Así que debiéramos arreglar todos estos asuntos, porque son pequeños detalles que el remanente en estos tiempos tiene que vencer. Vea, son trampas sutiles que el enemigo pone enfrente de nosotros y que a veces caemos en esas trampas. Ahora es el tiempo en que debemos orar, humillarnos ante el Señor y decirle: Señor, cámbiame, te entrego mi corazón, o sea, mi mente, porque tú solamente puedes ayudarme. Negar el yo, tomar nuestra cruz y entonces seguirle. Se hablaba acerca, incluso en esta lección de esta semana, a los padres, que debemos como padres darle una verdadera educación a nuestros hijos, no tenerlo como algo sin importancia. Se nos ha dado una grey a la cual tenemos que cuidar, y por el trabajo, el no tener tiempo, por las preocupaciones, dejamos de lado esa educación que debemos prodigar a nuestros hijos. ¿Cuál educación? De la palabra de Dios, de instruir a nuestros hijos en el camino del Señor, para que después esas lágrimas no rueden por nuestras mejillas. Tenemos entonces como remanente ser inteligentes y mirar esas pequeñas trampas que el enemigo pone frente a nosotros, y saber que cuando vencemos vienen pruebas aún más grandes, pero esta es la parte que hace nuestro Dios para refinar nuestro carácter, para producir en nosotros paciencia y esperanza y fe. Amén. Hermana Rosalba, ¿qué fue lo que usted encontró de importante esta semana en la lección? Bueno, hay 3 cualidades que quiero destacar, porque la lección tiene muchísimas, pero quiero destacar 3 cualidades que a mí personalmente me llamaron mucho la atención. Una de ellas es Betel. Y dice
esta cita que se encuentra en Testimonios para la Iglesia. Si alguno de nosotros se ha de salvar finalmente, será por haberse aferrado a Jesús como a los peldaños de la escalera. Aquí en Betel, Jacob tuvo un encuentro con Dios. ¿Cuál es nuestro Betel? Donde nosotros podemos tener un encuentro con Dios. Porque si hemos de salvarnos, ha de ser por aferrarnos a Cristo. Será por la justicia de Cristo. Y esa es una parte que me llamó muchísimo la atención. La segunda es el valle de Jabot, donde Jacob luchó con el ángel. Y aquí otra cita que dice en el discurso maestro de Jesucristo, dice: en la crisis suprema de su vida, Jacob se apartó para orar. Lo dominaba un solo propósito: buscar la transformación de su carácter. Ese era el propósito que dominaba Jacob. Y en este tiempo ese debe de ser el propósito que debe dominarnos a cada uno de nosotros. Orar y orar hasta buscar la transformación de nuestro carácter. Y aferrarnos a Dios y decirle: Señor, no te soltaré hasta que no me bendigas, hasta que no transformes mi carácter, porque ahorita en este tiempo es lo que necesitamos, reflejar la imagen de Cristo para dar a conocer a Cristo ante el mundo entero. Debemos de ser la sal de la tierra, la luz de este mundo, dice Cristo. Así que esa otra cualidad de Jacob me llamó la atención, que debiera de buscar también nosotros, es orar y decirle a Dios que queremos una transformación de nuestro carácter. El otro punto que llamó mi atención es el tiempo de angustia de Jacob. Dice: como Jacob luchen en oración, agonicen. En el huerto Jesús transpiró grandes gotas de sangre. Deben hacer un esfuerzo. No abandonen su habitación hasta que se sientan fuertes en Dios. Luego velen, y mientras velan y lloran, podrán dominar los pecados que les asedian. Y la gracia de Dios podrá manifestarse en ustedes, y lo hará. Ahí está la promesa, que si velamos en oración, y dice: no abandonen su habitación hasta que se sientan fuertes. Y dice: y la gracia de Dios va a estar con ustedes, y lo hará. Así como Jacob luchó en oración, que agonicemos, dice, en oración. Y esa es otra parte que me llamó la atención, porque está hablando del tiempo de angustia. Nos esperan tiempos muy difíciles, que dice la sierva del Señor que no hay pluma que pueda describir estos acontecimientos. Y porque si no hay pluma que pueda describirlos, ni siquiera nos los imaginamos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Luchar y orar y agonizar en oración para que Dios transforme nuestro carácter, para que nos dé la victoria sobre el pecado, como aquí lo dice. Y dice que Dios, por su misericordia y su gracia, y aferrándonos al poder de Cristo, a su misericordia y a su justicia, Él lo hará. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias a ustedes cuatro que me acompañaron con este resumen hoy. Y gracias a ustedes, amables televidentes y radioyentes, que también han estado este día escuchando este resumen. Quisiera ahora pedir la bendición de Dios para que todo lo que estudiamos en el trimestre, en alguna manera, con la ayuda del Señor, lo podamos reflejar en nuestra vida. Vamos a rodearnos para orar. Gracias, Padre, porque en esta última semana nuevamente Tú diste la bendición a cada uno de nosotros sobre lo que deberíamos aplicar en la vida. Pero si nos vamos hasta el principio del trimestre, haciendo un recorrido, Señor, ha sido cada semana un mensaje contundente el que has dado a Tus hijos. Y quisiéramos ahora pedirte que esta lección no quede así solamente como un conocimiento adquirido más, sino que verdaderamente, Padre, produzca un cambio en nuestra vida. Pedimos, Señor, para que todo lo que estudiamos en este trimestre y aún en esta semana, nosotros lo podamos poner en práctica. Sabemos, Señor, que
si no vivimos lo que estudiamos, si no vivimos lo que predicamos, entonces somos como címbalo que retiñe. Por lo tanto, nos encomendamos a ti y te rogamos nos ayudes para que todas las bendiciones recibidas en estas lecciones, nosotros las sigamos disfrutando en la manera de vivir. Danos sabiduría, concédenos, Señor, el privilegio de tener retentiva y acordarnos de cada cosa bonita que estudiamos y ponerla por obra. Gracias, Padre. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén.